El Banco Central de la República Dominicana publicó recientemente ya el desempeño del año 2022 en materia del crecimiento. El crecimiento económico, recuerden que se mide como la variación relativa del Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto es la cantidad de bienes y servicios que se produce en la economía en un plazo determinado. En este caso, los 12 meses. ¿Cuál fue el crecimiento de la economía? Tal como habíamos señalado aquí en Tecnopol, 4.9%. ¿Ustedes recuerdan que se había dicho que se iba a crecer 5.5% y nosotros dijimos que no se iba a crecer 5.5%? Luego vimos cómo se fue corrigiendo el estimado del crecimiento y se fue acercando al 5%. Y nosotros señalamos que un crecimiento del 5% era razonable, pero que pensábamos que iba a quedar por debajo de ese 5% en el entorno del 4.8 al 4.9%. Y el resultado fue 4.9%, el crecimiento del Producto Interno Bruto. Es decir, que nuevamente Tecnopol pues acierta en lo que son sus proyecciones macroeconómicas, específicamente la variación del Producto Interno Bruto. ¿Por qué eso es importante? Porque es importante saber hacia dónde crece la economía y en qué magnitud crece la economía. Si usted tiene una empresa, usted dirá, pero a mí lo que me interesa es mi negocio y no me interesa la economía. No, fíjese una cosa, la economía le da un marco, donde está su negocio. Y usted puede verificar si la cantidad, el volumen de sus actividades, por ejemplo, el volumen de la venta de sus productos, pues si sube o si baja. Y si sube, ¿en cuánto sube? Por ejemplo, vamos a suponer que subió 3%. Si sube 3% y la economía crece 4.9%, lo que significa eso es que usted está perdiendo participación en la economía en términos reales, en términos de volumen. Si usted, por ejemplo, tiene un negocio que crece 6% y la economía crece 4.9%, su participación está aumentando. Y por lo tanto, eso es importantísimo saber cuál va a ser el crecimiento y luego poder comparar lo que es el desempeño de su negocio con el desempeño de la economía. Ahora, si usted quiere tener más información, pues veamos dónde está su negocio y vamos a compararlo con las diferentes actividades o diferentes sectores económicos. Por ejemplo, yo tengo acá, esto es del Banco Central, este es el informe del Banco Central del crecimiento de la economía dominicana en el año 2022. Y esto lo que hace es dividir o descomponer por diferentes actividades económicas lo que es el crecimiento. Fíjense que la economía, aquí está, creció 4.9%. Lo voy a subir un poquito, 4.9% es el crecimiento de la economía. Ese es el Producto Interno Bruto, 4.9% en el año 2022, enero-diciembre. Cuando entramos a verlo por sectores, fíjense, crecimiento del sector agropecuario, 5%. Explotación de minas y canteras, menos 7.2%. Y eso fundamentalmente está vinculado con el volumen de actividad de principalmente la minería relacionada con las exportaciones, producción, exportaciones de oro y también oro en términos generales, así como también las que están, otros tipos de producción de minerales que también han tenido ese comportamiento promedio, menos 7.2%. Manufactura local, 2.2%, y me voy a referir a ese tema hacerles recomendaciones al gobierno con relación a este comportamiento. 2.2% manufactura local. Manufactura zona franca 5.4%. Fíjense construcción 0.6%. Construcción 0.6% únicamente. Recuerden cuando construcción tenía un valor agregado que crecía 10%, 12%, 15%. Entonces vamos a ver qué significa eso, qué implicaciones tiene eso para la economía dominicana. Servicios en general 6.5% y si entramos a descomponerlo, fíjense acá, energía y agua 3.6%, comercio 5.4% y entonces fíjense acá, hoteles, bares y restaurantes 24%. Una buena parte de hoteles, bares y restaurantes es turismo, 24%, lo cual revela un aporte extraordinario al crecimiento de la economía. Es el sector que más aportó al crecimiento de la economía dominicana en el año 2022. Transporte y almacenamiento, 6.4%, comunicaciones, 4.5%, servicios financieros, 5.8%, actividades inmobiliarias y de alquiler, 4.5%, enseñanza, 4.3%, salud, 11.3%, otras actividades de servicios, 8.2%, administración pública, 8.5%. Si nos vamos a ponderar esto por lo que es su peso, es decir, estas variaciones relativas por el peso que tienen para determinar la incidencia,
nos damos cuenta de que hotel y bares y restaurantes con ese crecimiento tan fuerte de 24% es el que más explicó. Pero luego tenemos, por ejemplo, sector comercio, que es un sector importante de la economía dominicana, creció 5.4, está por encima del 4.9. Sectores que también crecieron por encima de ese 4.9, manufactura zona franca, lo cual revela que se logró aprovechar al máximo lo que son los mercados internacionales para colocar buena parte de la producción nacional que se exporta a través de zona franca en los mercados internacionales, 5.4% de crecimiento. Luego hay otras actividades vinculadas con servicios, como es el caso de transporte y almacenamiento, con un crecimiento de 6.4, que también tuvo un aporte importante, significativo, sobre el crecimiento de la economía. Servicios financieros, 5.8%. Salud tiene menor peso, pero un crecimiento de 11.3%. ¿Cuáles sectores tuvieron un comportamiento que en realidad deja mucho que desear? Aparte del de minería, que obviamente, como señalamos, refleja un descenso importante de la actividad con menos 7.2%. Aparte de ese, ¿cuáles sectores llaman a la preocupación? Bueno, construcción, que tiene un tamaño importante en la economía y solamente creció 0.6%, y que uno pudiera pensar que en los próximos meses pudiera desacelerarse todavía más debido a el aumento de tasa de interés. Recuerden que cuando aumenta la tasa de interés, pues disminuye construcción. Recuerden esto. Si nos vamos a ver la evolución de la tasa de interés desde que el Banco Central comenzó a cambiar la postura monetaria, desde una postura monetaria acomodaticia hacia una postura monetaria más restrictiva, que llevó la tasa de interés de referencia, es decir, la que influye sobre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva, y es la que define el Banco Central, la llevó de 3% a 8.5%. Ese incremento pues ha hecho que se incremente la tasa de interés pasiva y la tasa de interés activa también. Pero la tasa de interés pasiva se ha incrementado muchísimo más que la activa. Cuando vemos la evolución, se ha cerrado la brecha entre la activa y la pasiva. ¿Qué le dice a usted eso? Que la activa va a tener que seguir subiendo. ¿Y cuál es la activa que va a tener que seguir subiendo? La tasa de interés activa es la tasa de interés que cuando usted va a un banco le cobra. La tasa de interés pasiva es la que cuando usted va a un banco le pagan. Si la tasa de interés pasiva ha subido más rápido que la activa y usted sabe que históricamente las dos suben aun cuando haya ciertas diferencias por estructura que pueda haber en términos de activos y pasivos de la banca, pero las dos suben en una proporción muy parecida. Y eso usted lo puede encontrar en algunos estudios econométricos, como por ejemplo usted escribe en Google, Jaime Ariste Cuder, tasa de interés, influencia, y le va a aparecer inmediatamente un paper donde ahí se verifica cuál es la relación entre la tasa de interés del Banco Central, la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva a lo largo del tiempo. Y se ve que hay un rezago. Y hay un rezago que pudiera estar, en este caso, pues marcando que la tasa de interés activa está más rezagada en términos de su ajuste que la tasa de interés pasiva. Si es así, si eso es lo que está marcando ahora mismo estos indicadores, lo que usted puede esperar es que va a seguir subiendo la tasa de interés activa en los próximos meses. Por eso yo puedo pronosticar que el sector construcción todavía se va a resentir. Claro, por eso es que el gobernador del Banco Central, de una forma muy fina, decidió liberar 21.000 millones de pesos para inyectarlo al sector construcción. ¿Por qué? Porque de esa manera trata mantener su política monetaria más restrictiva para ayudar a reducir la inflación, pero al mismo tiempo logra, inyectando 21.000 millones de pesos para la construcción de viviendas populares, pues logra reanimar el sector construcción. Y reanimando el sector construcción tiende a amortiguar el efecto negativo que pueda tener otros elementos vinculados con la economía internacional sobre la economía dominicana, como por ejemplo elementos relacionados con choques por el lado de la oferta, como disrupción de la cadena de suministro, o también elementos vinculados con el propio aumento de tasa de interés, que va a hacer que cuando la República Dominicana vaya a los mercados de capitales, como de hecho le voy a explicar en el próximo segmento, fue esta semana, tal como habíamos recomendado, pues lo haga a una tasa de interés mayor que la tasa de interés que prevalecía hace 12 meses. Entonces, eso para amortiguar ese efecto, entonces lo que hace el gobernador es ir al sector de construcción, liberar 21.000 millones de pesos y inyectárselo a ese sector para que se reanime el mismo.
y de esa forma, entonces, este del 0.6 tratar de que pueda acelerarse un poco el crecimiento. Otro sector importante es el manufactura local. Fíjense que lo que creció fue 2.2% el año pasado. ¿Qué significa manufactura local? Manufactura local es el sector, o bueno, es un sector que demanda principalmente mano de obra formal y además con cierto nivel de educación. Por tanto, cuando vemos que ese sector está creciendo por debajo del crecimiento del 4.9, que fue el promedio del año pasado, pero también del 5.2%, que es el crecimiento potencial. El potencial está entre 5 y 5.2, dependiendo de la metodología que usted utilice. Si usted quiere una de largo plazo, sencilla, tendencial, 5% de crecimiento. Y está por debajo. Fíjense que lo que está creciendo el sector manufactura es 2.2%. ¿Qué significa eso? Eso significa que el gobierno debería tomar medidas para apoyar al sector manufactura local, porque ese es un sector que le demanda mano de obra formal. Recuerden que la mano de obra formal es la mano de obra que participa de los beneficios de la seguridad social. Si usted tiene que el sector, uno de los sectores que más aporte tiene a la mano de obra formal, se desacelera, pues entonces usted va a tener población que puede conseguir un empleo quizás informal, pero lamentablemente no lo va a conseguir en el mundo formal, que es el que tiene mejores condiciones económicas porque tiene acceso a la seguridad social. Por eso, les recomendamos a las autoridades que no solamente miren hacia el sector construcción, sino también hacia el sector manufactura. Y en ese sentido, el gobierno pudiera perfectamente tomar buena parte de las compras gubernamentales y destinársela a la manufactura local. Concentrar recursos hacia la manufactura local significa aumentar el impacto que tiene el gasto corriente sobre la economía, es decir, aumentar el multiplicador. Ese multiplicador keynesiano que nos enseña cuando estamos abordando los primeros libros de economía, pues ese multiplicador lo que significa es que cuando el gobierno gasta un peso, en cuanto se expande finalmente la renta de equilibrio o el nivel de ingreso promedio de la población. En ese sentido, si usted toma los recursos que el gobierno va a inyectarle a la economía a través del gasto corriente y en vez de gastarlo, por ejemplo, en bienes importados, lo adquiere bienes locales, pues esto acelera la actividad económica y al acelerar la actividad económica interna, pues esto favorece el nivel de bienestar de la población. Entonces, dicho esto, les recomendamos a las autoridades que le den mucho seguimiento a esos dos sectores. Sector construcción, como muy bien ha hecho el Banco Central, que también debe ser apoyado a través de la inversión pública, es decir, que el gobierno, y eso yo creo que el presidente Luis Abinader se lo dejó muy claro a sus dos principales ministros en el área de construcción, pero también hay direcciones generales que también tienen que ponerse las pilas en materia de construcción. Los ministros de Obras Públicas y de Vivienda pues tienen que continuar mejorando lo que es su capacidad, dada su estructura de gasto corriente, mejorar su capacidad de implementar gasto de capital. En ese sentido, el MIBET, el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, es el más eficiente de todas las entidades porque logra con cada peso de gasto corriente invertir, gastar en términos de inversión, es decir, ejecutar gasto de capital por 8 pesos. Uno de gasto corriente, 8 pesos gasto de capital. Obras públicas tiene un gran campo para mejorar porque por cada peso de gasto corriente solamente está ejecutando 2. Luego viene la CAS, el INAPA, el INDRI, que también ejecutan y tienen también relaciones de 1 peso de gasto corriente, 2, 2.5 de gasto de capital. Es decir, que todavía le falta mucho para llegar al nivel del MIBET. Y el MIBET todavía pudiera mejorar más. Entonces, las autoridades concentradas en esos ministerios deberían enfocarse fundamentalmente en este año 2023 en mejorar su capacidad de invertir y no simplemente esperar que llegue el final de año con una cantidad de recursos importantes y transferirlos a fideicomisos. No, hay que invertirlo y ejecutar en este año para poder acelerar ese crecimiento, ese valor agregado del sector construcción. Y con relación al valor agregado del sector manufactura, yo creo que el gobierno debe destinar recursos de las compras públicas hacia ese sector. Ahí hay mucha industria nacional que pudiera perfectamente suplir buena parte de ese gasto corriente que lleva a cabo el gobierno. Es decir, que en vez de estar comprando productos al extranjero, ya sea la India, ya sea China,
pues vamos a comprarlo a la manufactura local. Usted me dirá, pero va a salir un poquito más caro. Sí, pero el efecto multiplicador al aumentar va a generar mayor bienestar. Entonces, es verdad que usted va quizás a adquirir una menor cantidad de bienes y servicios, pero, o en este caso bienes, pero la ventaja es que el multiplicador va a ser mayor, porque el flujo circular de la renta que se va a crear con esos recursos que usted está destinando al mercado local a través de las compras públicas será más intenso y eso va a favorecer el crecimiento de la economía, lo cual va a generar una tendencia hacia la baja de la incidencia de la pobreza, que eso es lo que se está buscando. Entonces, mi recomendación para las autoridades, visto lo que fue el crecimiento de la economía de este año en términos sectoriales, de este año 2022 que recién pasó, es que se enfoquen fundamentalmente y se adopten medidas para reanimar el sector construcción y el sector manufactura local. Eso sería, yo creo que lo idóneo para este año 2023. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.